No sé si usted se ha sentido frustrado alguna ocasión, porque ha leído lo que Dios demanda de usted y de mí, y hemos terminado haciendo o tomando decisiones que se oponen a lo que Dios ha establecido en su palabra. Más de una ocasión nos hemos sentido frustrados, hemos sentido que no merecemos estar ante la presencia de Dios. Y eso principalmente, hermanos, es sentir dolor por nuestro pecado. El pecado en la vida de nosotros debe saber amargo. Cristo no va a saber dulce a nuestros labios, a nuestro paladar, hasta que el pecado no nos sepa amargo. Por lo tanto, necesitamos nosotros poner nuestros corazones delante del Señor. No hay duda, ¿verdad?, que tú has experimentado esto, esta frustración. Todos comprendemos, hermanos, la tarea que el versículo 4 dice. Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados. Eso todos nosotros los que estamos aquí, los que están escuchando en las redes, la iglesia que está ahora delante del Señor, todos, hermanos, sabemos que eso es lo que Dios demanda. Sabemos que esa es la tarea. Sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Sus mandamientos han de ser muy guardados. Pero está claro, hermanos, que nuestros caminos no están ordenados para guardar los estatutos del Señor. Por eso el apóstol Pablo expresaba aquellas palabras. Lo que no quiero hacer, eso hago, el pecado, porque hay un pecado que mora en mí. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos ganar esta victoria de modo permanente? Afortunadamente, el resto de la estrofa nos da la respuesta. Versículo 6. Entonces, ¿no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos? Te alabaré con rectitud de corazón. Versículo 7. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El resultado está claro. Bueno, la tarea está clara, ¿verdad? Veíamos hace un momento cuál es la tarea que Dios ha encargado, que sus mandamientos sean muy guardados. La situación del hombre está clara también, y es precisamente, ¿verdad?, que el corazón del hombre es un corazón opuesto a la voluntad y a la palabra del Señor. Pero también, hermanos, el resultado está claro. Si tan solo pudiéramos ordenar nuestros caminos para guardar los estatutos del Señor, podríamos exclamar lo que el salmista dijo: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese tus mandamientos. El atender, hermanos, a los mandamientos de Dios es la clave para borrar la vergüenza del pecado de nuestras vidas. Mis amados hermanos, si hay algo que va a provocar amargura en nosotros, que va a provocar infelicidad, es precisamente el pecado. La santidad, la obediencia delante de Dios trae gozo para nuestro corazón. La obediencia trae felicidad para el creyente. Recordemos que el ideal cristiano no es ser feliz, sino ser santo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar constantemente. No dejarnos arropar o envolver en la filosofía del mundo, que hemos venido a este mundo para buscar la felicidad. Hemos venido aquí, Dios nos ha llamado a su presencia por medio de su palabra para que nosotros seamos santos, y esa santidad, mis hermanos, dará como resultado una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa paz viene solamente del Señor y de esa comunión y relación con el Señor, de esa sed que el creyente debe sentir todo el tiempo, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe clamar por nosotros, debe clamar por Dios, perdón, nuestra alma. Mis hermanos, el resultado de la obediencia y de buscar a Dios con todo nuestro corazón es el ser liberados de la vergüenza del pecado. Este salmo proclama que solo hay una manera efectiva de enfrentar eficaz y eternamente con la vergüenza del pecado, y es atender a todos los mandamientos de Dios. Si ustedes observan lo que dice la palabra del Señor en el versículo 6, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Hay una palabra que es importante allí, y es la palabra todo.
¿Por qué es importante esta palabra? El Señor nos está diciendo que tenemos que guardar todos sus mandamientos y no solo aquellos que nos son fáciles o agradables. ¿Hay mandamientos en la palabra del Señor que le son fáciles a usted guardar? Hay mandamientos que no son fáciles guardar. Por ejemplo, perdonar al hermano, a un hermano, a una hermana, a un esposo, a una esposa. El perdonar es algo que inclusive cuesta mucho trabajo al corazón del hombre. Es uno de los mandamientos que nos cuesta mucho trabajo realmente realizar. Pero cuando nosotros tenemos en nuestro corazón el deseo de glorificar el nombre del Señor, veremos que aun cuando hay mandamientos que son difíciles de llevar a cabo, de cumplir, de sujetarnos, hermanos, lo haremos con gozo y con deseo, porque nuestro deseo es glorificar al Señor. La ley de Dios, hermanos, no es como un buffet para seleccionar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. No podemos ir a la palabra de Dios y decir, yo soy santo en algunas cosas, yo busco agradar a Dios en algunas cosas, pero en estas cosas no, porque es muy complicado para mí. Dios demanda santidad, demanda integridad de nosotros. Dice el apóstol Santiago sobre este pensamiento en el capítulo 2, versículo 10, cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces el salmista está diciendo, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Esto significa, hermanos, que Dios demanda de nosotros perfección. Es cierto, no alcanzaremos la perfección, ¿verdad?, bajo esta naturaleza pecaminosa. Pero la demanda de Dios está allí y Dios demanda esa perfección todos los días de nosotros. Dios no pide que nosotros cumplamos con venir a la casa del Señor, con adorarle y que fuera nosotros vivamos una vida apartada de sus mandamientos, apartada de su camino. El sacrificio de Cristo, el sacrificio que Cristo ofreció, lo hizo, hermanos, para darnos un nuevo corazón. Al igual que cualquier máquina fina, este corazón necesita afinarse constantemente a la palabra de Dios para que funcione de manera adecuada y sea bienaventurado, sea dichoso, sea feliz. Es nuestro amor por la palabra de Dios y nuestra actitud de sumisión a la palabra de Dios lo que mantiene un corazón afinado con el corazón de Dios, lo que nos permite guardar sus estatutos y lo que nos permite atender sus mandamientos. Amemos la palabra, hermanos, amemos la palabra. Ahora que vamos a estar algún tiempo en que algunas actividades no van a poder realizarse en su trabajo, en su vida cotidiana, es un tiempo para empezar a deleitarnos en la ley de Dios, a buscar en la palabra del Señor, a conocer más del carácter del Señor. Dios está deteniendo las cosas también para que nosotros le busquemos con un corazón deseoso de conocer más y más de los deleites de la ley de Dios. Así que, mis amados hermanos, a través del sacrificio de Cristo, nosotros tenemos un nuevo corazón por medio de su evangelio. Entre más aprende usted, aprendemos a amar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a vivir en la palabra de Dios y a dejar que la palabra de Dios more en usted, más experimentará esa victoria de la vida, esa victoria práctica en su vida. Es decir, hermanos, la palabra de Dios no debe quedar en un mero conocimiento. La palabra de Dios tiene que encontrar y tiene que llegar a lo más profundo de nuestro corazón. La palabra del Señor debe regir todo nuestro entorno. La palabra del Señor debe gobernar. Y como el apóstol Pablo decía a los hermanos de Colosas, acerca de la palabra del Señor, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mis hermanos, esto es lo que aprendió el salmista y lo que lo llevó a tomar la decisión de darnos, ¿verdad?, esta enseñanza por medio de este salmo para nosotros, para que nosotros también podamos ver
cómo en la vida de estos hombres de Dios hubo gran necesidad. Hombres que fueron llamados hombres conforme al corazón de Dios, también batallaban con obedecer la palabra. Yo sé que usted está batallando también con la palabra del Señor, pero lo que esto va a traer a su vida será el abandono de la vergüenza y una dicha, porque mis amados hermanos, presentarnos delante de Dios como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, es algo que en realidad puede darnos a nosotros la paz. Esa paz que no vamos a encontrar en ningún otro lugar, esa felicidad que el hombre ha estado buscando por mucho tiempo, solamente la podemos encontrar en la palabra de Dios. Hermanos, está clara la ordenanza de Dios. Es decir, la tarea es clara. ¿Cuál es la tarea? Dios se encargó que sus mandamientos sean muy guardados, pero también el carácter o la vida del hombre, la naturaleza del hombre está clara. El corazón del hombre se opone a la palabra de Dios. Pero también, mis amados hermanos, el resultado está claro. Si nosotros buscamos y obedecemos la palabra de Dios, Dios quitará de nosotros toda vergüenza y traerá para nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento, en el cual el Señor guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.